Toda interacción que tenemos con otros seres humanos está fundamentada en la actualidad por estereotipos en los que ser femenino o masculino es obligatorio. Sin embargo, otras sexualidades existen y han obligado a que los discursos se flexibilicen y que le otorguen a esas otras categorías un carácter dinámico. Pero, ¿cuál es el papel de la escuela y del docente en el desarrollo y entendimiento de la diversidad sexual? Digamos que el tema de diversidad sexual es resultado de un proceso histórico más o menos desde los años 70 en Colombia hasta la actualidad, fruto de la lucha del movimiento social que ha trabajado porque las personas gays, lesbianas, bisexuales y transgeneristas sean reconocidas como sujetos de derechos y que no sean vistas como personas anormales, enfermas o que tienen una patología. El debate de la diversidad sexual es un tema que viene siendo agenda en la política pública de Bogotá particularmente, a partir de una serie de debates internacionales vinculados con una serie de movimientos sociales que empiezan a articular las apuestas por la defensa y la exigibilidad de ciertos derechos de un conjunto de comunidades que venían siendo negadas de sus derechos por sus gustos y preferencias sexuales. Yo creo que el problema de la diversidad sexual ha sido un tema de discusión fundamentalmente de los últimos 15 o 20 años y que antes de esto nosotros no hablábamos de la diversidad sexual, como que estábamos anestesiados frente a ese tema y estábamos convencidos de que existían solamente los dos géneros, pero solamente los hechos nos comprobaron, nos convencieron y hace muy poco tiempo que existe toda una gama de posibilidades. O sea, aparte de la explicación de por qué la sociedad no ha podido entender y empezar a asumir la diferencia y la diversidad sexual particularmente, aunque creo que en todo plano la diversidad y la diferencia, se debe a que la escuela todavía no ha pensado y no se ha estructurado a partir de esa diferencia. La escuela sigue definiéndose a partir de unos binarios y esos binarios son constitutivos de lo que la escuela es y de lo que pretende ser. Es que el problema del debate sobre la diversidad sexual está atravesado por la cultura, está atravesado por la religión, está atravesado por la moral. O sea, hay muchos elementos que la atraviesan. Se sigue pensando que la escuela está dirigida para un ciudadano heterosexual como futuro. A ti te producen como un ciudadano sexuado, pero si eres heterosexual. Si eres un ciudadano que no estás heterosexualizado, la escuela reconoce que no eres heterosexual y lo que hace es que te produce para que parezcas heterosexual y puedas acceder a la condición de ciudadano, como si fuera una limitante en ese sentido. Parte del debate es que no puede seguir siendo así. Entonces hay personas que frente a la diversidad sexual piensan en términos del pecado. Hay otras personas que piensan en términos de lo que es bueno y es malo. Otras personas piensan entre lo que es natural y no es natural. Otros piensan entre lo que es legal y lo que no es legal. Todos esos elementos, cuando atraviesan el hecho de la diversidad sexual, lo contaminan, me parece a mí, y hacen ya que la discusión se tercie de una manera no solamente subjetiva, sino de una manera predeterminada por las preconcepciones de las personas, por los prejuicios de las personas. Frente a la normatividad como tal de la sexualidad en la escuela hay dos discursos. Uno que es el político, donde se dice sí, debemos cambiar, hay legitimidad, hay diversidad, debemos respetarla, mientras que hay otro real, que es el que se vive en la escuela, y es un discurso de agresividad, de matoneo, de tú no puedes ser diverso, no puedes ser diferente porque todo el mundo te va a criticar. La cultura permea la vida privada de las personas con sus normas y es a través de las instituciones como la escuela que se modelan unas prácticas que pretenden establecer los comportamientos sexuales deseables para todas y todos. Muchas veces, la sexualidad dentro de la escuela es entendida como una descripción meramente anatómica del cuerpo, pero la sexualidad va mucho más allá. Que en las apuestas de cuerpo está demostrado y se evidencia claramente que esos principios naturales se rompen, se salen de esos esquemas y hacen que esos cuerpos que han sido controlados por un principio natural de que usted tiene pene, tiene que actuar de esta manera, se rompan. Entonces ya entender que el sexo no es una categoría biológica, es una categoría también social y que el género también va acompañado y esas dos confluyen para hacer un proceso de identidad y ese proceso de identidad es complejo más aún en la escuela.
Todas estas discusiones efectivamente están suscitando reflexiones en los mismos estudiantes. Hoy con mayor facilidad encontramos estudiantes que no se casan necesariamente con el modelo de ser hombre y ser mujer, ¿sí? Hoy uno dice, el desarrollo de la libre personalidad ha permitido, por ejemplo, que hayan colegios que permitan, ¿sí?, que las chicas vayan en pantalón, ¿sí? Digamos, eso empieza a romper una mirada estrictamente binaria, ¿sí?, donde las chicas son de falda, ¿sí? Encontramos que un poco la reivindicación del libre desarrollo de la personalidad ha permitido, por ejemplo, el cabello largo en los muchachos, el uso de arete, el uso de piercing, ¿sí?, que empieza a evidenciar que no es cierto que el mundo se deba mover desde una mirada estrictamente de lo que debiera ser una mujer y lo que debiera ser un hombre. Creo que todos estos cambios se están efectuando hoy en la escuela. Claro, es una ruptura de paradigma, por lo tanto también es una ruptura en cómo pensamos los docentes, ¿sí?, en cómo pensamos las directivas. La escuela es totalmente heteronormativa, o sea, uno nunca se piensa un programa diverso, o sea, niños y niñas, todo está así distribuido, las clases, los baños, los espacios. Como se piensa que desde ahí o sea, esa es la norma, nadie se puede salir de ese patrón, por eso no se ha pensado como más allá. Pero hoy el tema está en la agenda pública, entonces creo que eso va a favorecer estructurar procesos. Creo que la discusión es que efectivamente no se vuelva un proyecto más dentro de la institución, porque además las instituciones tenemos muchos proyectos, tenemos el PRAE, tenemos el de sexualidad, tenemos el de riesgos y emergencias, tenemos una cantidad de proyectos, entonces la preocupación es que este se vuelva un proyecto más, ¿sí?, que se formaliza pero no se legitima al interior de las prácticas pedagógicas de la escuela. Esa es, digamos, la discusión, pero además es el reto que tenemos las organizaciones sociales, que tenemos los docentes y que tiene la administración pública para que realmente suceda un cambio sustancial en el tema. Es importante romper el tabú. Decimos, sí, claro, la sexualidad ahora es tema, todo el mundo maneja el tema, pero en la práctica no. En la práctica sigue siendo un tabú y sigue siendo controversial y nos seguimos poniendo colorados cuando tenemos que hablar, ¿cierto? Por ejemplo, con los chicos o con los mismos compañeros, a veces uno ni siquiera toca el tema. Papás, tengo algo que decirles. Soy heterosexual. Me gustan los chicos. Dios mío. Es tu culpa. Tu culpa. Te dije que ponerle falda y comprarle maquillaje le iba a afectar a la guagua. Los profesores en las instituciones realmente no pueden ser sinceros frente a lo que sienten o a cuál es su condición sexual, ellos no lo pueden decir con claridad. ¿Por qué? Porque en la escuela se manejan niveles de poder que el maestro tiene que aprender a manejar. Todavía la cuestión de valores, de moral, que se respete, que se pueda relacionar, que uno pueda dialogar con tranquilidad en su sitio de trabajo con otros, frente a cómo es uno o cómo se relaciona con los demás, es difícil. Entonces uno tiene que hacer un manejo, el docente tiene que hacer un manejo. Aquí en Colombia no hay libertad de pensamiento frente a esto, todavía no es muy democrático el pensamiento frente a la condición sexual diferente. A ver, señores, clínicamente la heterosexualidad no es una normalidad ni tampoco una enfermedad. Ustedes no pueden curar a su hija. Pero doctor, algo debe haber que hacer. Usted puede recomendarnos una clínica de desheterosexualización o algo. Miren, lo más saludable que pueden hacer es aceptar y amar a su hija tal y como es. A usted se le seca la canoa también, ¿no? La diversidad sexual es una cosa supremamente crítica para los adultos que estuvimos formados dentro de las dinámicas del siglo pasado y antepasado, cuando todo se creía que estaba resuelto y cuando se creía que se había capturado la verdad y cuando se estaba convencido que el absoluto existía y que lo teníamos ahí a la vuelta de la esquina. Yo creo que en este momento, con las nuevas concepciones no solamente antropológicas, sino con las nuevas concepciones escolares, las cosas son distintas y hoy en día sabemos que las concepciones no son fijas y definitivas. Qué lindo que es el amor juvenil. ¿Te acuerdas de esas épocas? Si este parque hablara.
Degenerados. ¡Qué asco! Esta juventud va de mal en peor. Tenemos que dejar de tener tanto tabú y tanta vaina y dejar de ser profesores como tan godos y conservadores, ¿sí? Si nosotros estamos hablando, y desde la pedagógica uno encuentra ese discurso de amplitud, de buscar alternativas, esa alternativa en la construcción de escuela, de educación, tiene que estar enmarcada bajo unos proyectos de equidad, de unos procesos sociales, de justicia, de paz, pero también de diversidad. O sea, nosotros no podemos pensar que el estudiante es solo discriminado en la escuela porque es pobre o porque no tiene unos recursos, ¿sí? Sino porque está atravesado por múltiples factores y vectores que lo constituyen como sujeto, ¿sí? Porque a mí me excluyen por ser gay, me excluyen por ser pobre, pero por ser negro, y resulta que soy sordo. Entonces, hay unos triples, cuádruples, quíntuples procesos de discriminación que los profesores tienen que afrontar y que tienen que hacer entender a sus estudiantes dentro del aula de clase, que no tenemos que excluir al otro, tenemos que buscar las alternativas para comprender, construir una sociedad más posible. Y aquí es lo que nosotros creemos que como profesores, mientras nos formamos, tenemos que tener en cuenta eso. O sea, no podemos hacerlo, bueno, sí podemos hacerlo en otros escenarios, pero aquí en este proceso de formación que nos llama a nosotros a ser profesores y profesoras futuros del país, tenemos que encontrar que la diversidad sexual también hace parte y está presente en las aulas de clase. El 31% de los jóvenes entre los 12 y los 17 años que fueron encuestados piensa que la homosexualidad es antinatural, el 13% piensa que ser homosexual es un pecado que atenta contra las leyes de Dios y el 49% estima que es producto de problemas hormonales y desórdenes genéticos. Estamos a medio camino, se requieren políticas públicas que inviertan más en educación para la sexualidad desde la perspectiva de la diversidad y los derechos humanos. Esta situación, según los autores del estudio, vulnera varios derechos como el de la educación, la dignidad, el libre desarrollo de la personalidad y la igualdad. Encontramos que muchos de los maestros y maestras no recibieron procesos de educación sexual, que aún digamos las creencias religiosas de maestros y maestras siguen teniendo un peso muy importante en la discriminación hacia estudiantes LGBT y por lo tanto es muy importante incrementar procesos de formación y de sensibilización con maestros y estudiantes para que se reconozca la dignidad de los estudiantes LGBT y sus derechos. Es así como algunos grupos y docentes en formación se han propuesto la tarea de pensar la relación entre la escuela y diversidad sexual para generar debates sobre sus límites y pensar en otras formas de ser maestro. Lo que uno encuentra curricularmente es que, por ejemplo, en la pedagógica no hay tal cosa, digamos, uno no encuentra programas, dentro de los programas uno encuentra estructuras curriculares que se piense eso. Ha sido más un debate de grupos, que digamos que parte de la apuesta, por ejemplo, del Clip DS ha sido pensarse cómo empezar a agenciar esos debates, porque es una preocupación que ha sido una preocupación de política pública en Bogotá, que ha sido una preocupación de política pública a nivel mundial y que es una preocupación necesaria para nosotros como profes. Pues la universidad hasta el momento no se ha enfocado muy bien en darnos una buena herramienta para poder afrontar los temas de sexualidad con nuestros futuros alumnos y tampoco nos brinda mucho apoyo en ese sentido con nuestros compañeros ni nada, porque el tema está como muy vetado. Hacen una charla en comienzo de semestre y ahí termina toda la ayuda. Nuestros padres, de nuestras raíces vienen familias de que no se acostumbran a este tipo de circunstancias, entonces nosotros lo vemos como algo aterrador, como algo no anormal, entonces no queremos afrontar esa situación. Entonces, como nosotros maestros en formación, los profesores que tenemos no nos están capacitando para tener esas situaciones. Nosotros vamos a educar niños, y si nosotros no sabemos cómo, nosotros no sabemos algo de sexualidad, ¿cómo le vamos a nosotros a explicar a los niños? O sea, y que la afronten de una forma positiva, ¿no? Es necesario en el sentido de que si llega un alumno a querer tocar el tema, pues uno poder estar preparado y poder responder con suficientes bases el tema y la problemática. No, profe, yo no me siento bien siendo hombre, yo soy mujer. Entonces, nosotros como profesores, no, que cochino, lo llevo de la orientadora, vaya para allá, usted sabe que está haciendo esas cosas mal. No, como que quisimos dar esa amplitud y también no solo pensarnos, o sea, que el profesor que mira la escuela, sino el profesor que se educa y está en un proceso de educación, está en un proceso formativo. Por eso muchas veces nos decían, bueno, y ustedes critican a la escuela por ser así, ¿y cómo es la universidad pedagógica en esos parámetros? Y nos hemos dado cuenta que la universidad pedagógica es conservadora,
es Goda, los currículos están enmarcados a hablar, incluso en mi carrera que es de sociales, que uno piensa en la diversidad étnica y racial y ya, para de contar. Pensándome yo como docente, como futura docente, pensaría que se debe hacer es como un manejo muy claro de esas condiciones en relación al tipo de estudiante con el que yo estoy hablando. Primero se deben trabajar valores, se debe trabajar el reconocimiento del otro, se debe hacer ver al estudiante, o sea, lo que yo debo hacer como maestro a futuro es hacerle ver al estudiante que todos tenemos una condición distinta, que todos tenemos características diferentes y no por eso son menos, que todos podemos ser amigos de todos sin importar si él tiene una tendencia diferente a la mía. Para mí es importante que eso sea muy claro porque a futuro yo voy a ser maestra de estudiantes sordos y lo importante es poderme comunicar con ellos en la misma lengua, haciendo pues actividades, dándoles información a nivel sexual para que ellos se sientan cómodos y se sientan realmente identificados de quiénes son ellos y no por cómo se sientan van a ser excluidos ni van a ser foco de burla. Yo creo que nosotros tenemos, y eso es para todas las cosas que creemos que deben enseñarse en la escuela, nosotros tenemos que cambiar el ideal de la relación escuela-estudiante. Hasta hace muy poco tiempo, y todavía en muchas partes hoy en día, se piensa que para que las cosas funcionen es necesario que el niño se adapte a la escuela. El niño se adapte a la escuela es que el niño aprenda lo que el maestro quiere enseñarle, que el niño responda como quieren los adultos que responda, que el niño dé cuenta de los exámenes nacionales e internacionales como lo prevé la sociedad, y entonces se hace todo lo que hay que hacer para que el niño se adapte a la escuela. Y en eso ha fracasado la escuela. Lo que nosotros tenemos en este momento que buscar por todos los medios es que la escuela se adapte al niño. Entonces es fundamental, además de trabajar directamente hoy con los docentes de las instituciones, vincular en esta discusión a los licenciados en formación, a las facultades de educación, a las universidades que tienen facultades de educación, para que en su currículo se incluyan estos temas, para que este tema también se transversalice, para que los futuros docentes entiendan que enseñamos desde un enfoque, desde el enfoque de derechos, desde el enfoque diferencial, desde la perspectiva de género. Es que los maestros y las maestras son servidores públicos cuya función se enmarca en el Estado social y democrático de derecho, y ellos tienen la responsabilidad y la obligación constitucional de garantizar los derechos de todos los estudiantes, incluidos los estudiantes LGBT en la escuela. Es dejar a la gente ser lo que la gente es. Si la gente es zurda, en una época le amarraban la mano y lo ponían a escribir con la derecha a la brava. Y eso me parece a mí que es antinatural. Eso es una violencia increíble. Si las personas tienen algún matiz sexual inexplicable e inconcebible, sorprendente de parte de los maestros, déjenlo, que en la liberalidad, en las posibilidades que se presentan, seguramente él va a lograr una realización afectiva a través de esas diferencias. Actualmente en la mayoría de colegios no se habla de la diversidad sexual y tratar de romper con los imaginarios de lo que debe ser un cuerpo o cómo debe comportarse sexuadamente requiere de espacios de discusión. Es así como algunos grupos y docentes en formación se han propuesto la tarea de pensar la relación entre escuela y diversidad sexual para generar debates sobre sus límites y pensar en otras formas de ser maestro. Uno, yo creo que es el empoderamiento que se ha empezado a dar desde los mismos estudiantes, llámese colegio, llámese escuela, universidad, y es pensarse desde sus derechos, pensarse desde otras alternativas y empezar a crear pequeños colectivos que poco a poco han ido presentando alternativas. Por ejemplo, en el colegio donde trabajo en grupo feminista, que se está pensando la sexualidad, la diversidad, y por ejemplo acá en la Universidad Pedagógica, donde se forman los maestros, está por ejemplo el colectivo del CLIP, que también es una forma de pensarse y de reflexionar sobre la diversidad, sobre nosotros cómo formamos personas respetuosas de esa diversidad. Bueno, yo quiero decir que el grupo Arcoíris para la comunidad sorda
Es un grupo que muy nuevo, empezó hace muy poco. Yo soy la líder, la presidenta de este grupo y me muevo mucho y tengo que gestionar muchas cosas para realmente alcanzar un impacto a nivel no solo de la universidad, sino a nivel social, para evitar el rechazo que se hace frente a la condición sexual diferente de las estudiantes o de las personas sordas, para que los demás entiendan que se debe respetar esa nueva condición sexual y se le debe dar apertura y la bienvenida a estas personas, que no importa qué condición sexual tengamos, finalmente académicamente nos estamos formando y estas personas en condición sexual diferente también se están formando porque a futuro quieren ser alguien más. Nuestro objetivo en el grupo es que se abran las puertas, que nos vean, que nos reconozcan, que nos entiendan que no solamente pertenecemos a la comunidad sorda, sino que dentro de nuestra comunidad también hay otras personas que tenemos una condición sexual diferente. Red Somos es una organización social constituida jurídicamente. Social, dado que nuestra misionalidad es acompañar procesos sociales y comunitarios donde se reivindiquen los derechos de las poblaciones vulnerables, en particular jóvenes, mujeres y personas de los sectores LGBT. Nos creamos bajo la intención de generar acciones que permitieran trabajar por la restitución de derechos de estas poblaciones. Entonces, en un primer momento trabajamos todo este tema de prejuicios, mitos y creencias. Eso nos ha evidenciado que muchos de los conceptos, al ser llevados correctamente, empiezan a modificar justamente esas prácticas y esas actitudes discriminatorias que se tienen frente a la diversidad sexual. Un segundo momento tiene que ver con empezar a generar herramientas junto con los docentes y con los estudiantes para abordar este tema. A mí me ha pasado algo muy curioso personal y es, yo soy hetero, estoy con el CLIP, ¿cierto? Que es un grupo de diversidad que investigamos, nos pensamos sobre la diversidad. Y ahí viene lo otro, y es que quienes somos hetero y empezamos a pensarnos la sexualidad, inmediatamente dicen a uno, ¿usted es gay? ¿Usted es lesbiana? ¿Usted qué es? Porque no nos podemos pensar quiénes somos. O sea, estamos ya tan cohibidos y tan normativizados que tú eres mujer, eres hetero, tú eres hombre, eres hetero. Como que se habla de que hay posibilidades, pero uno no admite en la cotidianidad esas posibilidades. Es un poco como cuando uno pensaría que yo llego a enseñar un tema y a todos los niños tengo que enseñarles lo mismo, porque todos los niños van a aprender igual, de la misma manera y les va a servir para lo mismo. Todos sabemos a nivel de pedagogía, por lo menos en los debates constructivistas, más adelantados, que eso no es posible. Las teorías de las inteligencias múltiples, entre otras cosas, lo que enseñan es que los estudiantes van y aprenden de maneras distintas, a ritmos distintos y para cosas distintas. ¿Por qué no pensar lo mismo para la experiencia del cuerpo de esos sujetos? Y es que esos sujetos no van a aprender lo mismo, ni de la misma manera, ni van a vivir la misma manera su sexualidad y su experiencia de lo que implica su cuerpo. Ese debate creo que a los profes nos ha costado y nos seguirá costando, siempre y cuando no entendamos que la escuela debe hacer un proceso de apertura. La escuela frente a esto debe ser, digámoslo así, fresca. Nosotros tenemos que aceptar que eso es así. Hay personas que son altas, que cuando tienen 15 años ya tienen un 80 de estatura, hay otros que a los 15 años tienen uno con 45, y eso no se ha puesto a debatir. Yo no conozco ningún debate frente a la estatura de las personas, o frente al color de los ojos, o frente a cantidad de cosas y rasgos físicos que nos caracterizan. Cuando la sexualidad sea vista con la misma naturalidad, con la diversidad sexual sea vista con la misma naturalidad, no vamos a tener ningún problema. O sea, el problema viene cómo se ven las cosas, no de cómo son las cosas. Por eso es importante los espacios, por ejemplo, de reflexión y de investigación. ¿Quiénes somos? ¿Cómo nos podemos organizar? ¿Qué alternativas podemos dar? ¿Cómo podemos ir abriendo camino frente a la escuela, la estructura, la sociedad? Entonces no nos pensamos, es situarnos como profesores que somos sujetos sexuados, que tenemos unas orientaciones sexuales, pero que también los estudiantes la van a tener. Que esa posibilidad está en que nosotros investiguemos, comprendamos, entendamos, conozcamos y demos la posibilidad de que las demás personas, los demás estudiantes puedan
hacer parte de ese proceso, construir una escuela amplia y todo ese proceso está en nuestro proceso de formación y de construcción de escuela junto a las personas que nos llaman, que son nuestros estudiantes, o las personas que vayamos a educar, en el caso de la educación popular. Creo que eso tiene que ver es con el ser docente y con el ser humano, que somos cada uno de nosotros. Por eso es importante que en espacios como este, como la Universidad Pedagógica, nos pensemos quiénes somos como personas, quiénes vamos a ser como profesionales o quiénes somos como profesionales y también pues quiénes somos como maestros, como alguien que tiene influencia en la vida. Es que no es solamente la academia, o sea, no es solamente unas materias, unas asignaturas, sino es formar para la vida, que es lo más complicado.